من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اما بعد. Assalamu alaikum, hermanas, público en general que mira nuestros videos. Estamos en un video más al final ya de nuestro mes de Ramadán, que subhanallah, siempre decimos que se nos va súper rapidísimo este mes que esperamos tanto. Espero que les esté yendo bien, cómo va su ayuno, cómo lo han vivido para los que es su primer Ramadán, cómo les ha ido en estas últimas 10 noches de adoración. Inshallah que logren obtener lo mejor de estos días que Allah nos hizo saber de su importancia, de lo especial de esta noche de Laylatul Qadr. Hoy vamos a hablar de otro acto de adoración importante que tenemos que hacer en el Ramadán, que es el zakat. Lo mencionamos un poquito en los otros videos, pero hoy vamos a hablar específicamente del zakat, que es una caridad que el musulmán, todo musulmán tiene que hacer, rico, pobre, grande o pequeño, todo musulmán, lo vamos a ver ahorita, que es obligatorio que lo demos. Y en este zakat del fitr, que así se llama zakat al fitr, tenemos dos tipos de zakat. Un zakat que es anual, que se da por porcentajes, y otro zakat que es el zakat al fitr y que se da específicamente en el mes de Ramadán, al final del mes, y que es del que vamos a hablar hoy. Voy a dar unas generalidades sobre el término y después nos vamos a enfocar sobre el zakat al fitr, inshallah. Bueno, el zakat Allah lo prescribió para sus siervos como otro acto de adoración. De hecho, es el tercer pilar del Islam para nosotros como musulmanes. El primero es la shahada, el testimonio de fe, después es la oración y después es el zakat. Algunos dicen que es de los actos de adoración más importantes después de la oración porque van enumerados, ¿no? Y es el tercero, pero yo no podría decir si el zakat es más importante que el asistir a la peregrinación de la Meca, ¿no? Solo que la peregrinación de la Meca es para los pudientes. Si tú no tienes la solvencia para hacer esta peregrinación, Allah no te juzgará por ello. En cambio, por el zakat sí. Si tú no cumples con el zakat, Allah sí te va a juzgar por ello. En este no hay pretexto. Vamos a ir viendo en el transcurso de la plática. Entonces, Allah nos prescribió actos de adoración diferentes. Algunos están relacionados con el cuerpo, como es el salat, la oración, esta oración que nosotros llevamos a cabo diariamente, por lo menos 5 veces al día. Y digo por lo menos porque esas son las obligatorias, pero tenemos otros momentos en el que podemos hacer oraciones voluntarias. Otros actos de adoración están relacionados con los bienes y las caridades, que es el zakat, que es una forma de purificar nuestros bienes. Vamos a ver. Entonces, el zakat fue prescrito en la Meca, pero los detalles en cuanto al mínimo imponible y a quienes se lo deberíamos entregar, estamos hablando del zakat anual, se revela durante el segundo año de la Égira, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realiza el viaje nocturno, este viaje en donde le es informado de cuántas oraciones tendríamos que realizar diariamente. También durante ese viaje se le es informado del zakat. Allah dice en el Corán: toma, oh Muhammad, una parte de tus bienes como zakat, para expurgarles con ellos de sus pecados y purificar de la avaricia, y ruega por ellos que ciertamente tus súplicas le transmiten sosiego, y Allah es omnioyente, omnisciente. Esto lo encontramos en la Sura 9, aleya 103. Aquí nos informa Allah subhanahu wa ta'ala a través del profeta que tenemos que pagar el zakat y que el objetivo de pagar el zakat, claro, recuerden que todo acto de adoración primero es para agradar a Allah. En este caso, tiene además el purificar nuestros bienes y limpiar, expurgar nuestros pecados. Ahora, el veredicto del zakat es obligatorio.
Y es obligatorio puesto que forma parte de los pilares del Islam, como decíamos hace un rato. Es el tercero de los pilares del Islam. Recuerden que el Islam fue construido sobre 5 pilares y el tercero es el zakat. El objetivo del zakat no consiste solamente en reunir bienes materiales y donárselos a los pobres necesitados. El objetivo principal es que primero agradar a Allah subhanahu wa ta'ala y después que el ser humano, el hombre, y cuando me refiero al hombre, me refiero a hombre y mujer, sino como género en general, logre superar su ambición de los bienes materiales, que se logre desprender de aquello que le agrada. En muchos casos hoy día de aquello que nos da seguridad. Mucha gente, toda su seguridad está basada en los bienes materiales que tiene que acumular. Entonces, el objetivo principal es separarnos, liberarnos de esa ambición que puede generar los bienes materiales y no estar nosotros al servicio de estos bienes materiales, sino recordar que estos bienes los tenemos para nuestro servicio y no nosotros seamos esclavos de ellos. Fue prescrito para purificar a quien lo da y a quien lo recibe. Y es importante que consideremos que aunque esta caridad, el zakat, parezca una disminución de nuestros bienes, en realidad no es así, pues Alá nos ha hecho saber que Él multiplica a quienes dan caridad. Alá bendice nuestros bienes cuando nosotros cumplimos con este pilar. En realidad es un crecimiento de las bendiciones que pueden recaer sobre los donantes. Y también implica un crecimiento en nuestro carácter y en nuestros modales como musulmanes, como persona. El zakat también cumple otra obligación, que es el que nosotros como umma, como comunidad, estamos al cuidado de nuestros hermanos con menores bienes, con menores posibilidades, con hermanos que están en una situación de pobreza, y es nuestra obligación como umma que ellos también estén bien, y en Ramadán que ellos tengan lo mínimo, por lo menos necesario para pasar bien el Ramadán. El Eid al-Fitr, que es cuando concluye nuestro Ramadán, no es del Islam que haya hermanos que estén pasando hambre en ese momento. Ciertamente hay hermanos que van a pasar hambre y sobre los cuales no podemos hacer nada excepto nuestras dudas y que nos un poco como los hermanos de Gaza, porque no se les puede hacer llegar ninguna ayuda. Pero a la gente que está alrededor nuestro, nuestros hermanos que están más o menos cercanos a nosotros, no es de nosotros como musulmanes que ellos estén pasando hambre mientras nosotros estamos celebrando nuestro Eid al-Fitr, nuestro día de fiesta de Ramadán. Bueno, el zakat es algo que debemos dar también con la esperanza de obtener algo más amado aún, que es el agrado de Allah subhanahu wa ta'ala y la entrada al paraíso, inshallah. En el sistema económico del Islam nos basamos en reconocer que quien es el dueño de todo es Allah subhanahu wa ta'ala. Todo lo que nosotros tenemos es porque se lo debemos a la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, que nos da esas bendiciones, pero en realidad no es nuestro, es de Allah. El salario que tú tienes, la casa que tú tienes, el auto que tú tienes, los bienes que tú has logrado tener, es por misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Misericordia, bendiciones que Allah ha derramado sobre ti. Ciertamente tú has puesto tu esfuerzo para obtenerlo, tu trabajo, tu desvelo, pero mucha gente pone su esfuerzo, su trabajo, su desvelo y no logra tener los bienes que tú tienes. Entonces, esta diferencia es por la gracia de Allah subhanahu wa ta'ala que ha derramado sobre ti. Entonces nosotros como musulmanes creemos que el único dueño de todos los bienes materiales y que la potestad exclusiva de ellos están en Allah subhanahu wa ta'ala, y por ello nosotros nos esforzamos en cumplir con estos deberes que Allah nos ordena, que es dar la caridad.
Además, como ya dijimos antes, el zakat es una forma de expiar nuestros pecados y un medio para entrar al paraíso y salvarnos del fuego del infierno, inshallah. El zakat también es un puente que el Islam tiene, que Allah nos dio en el Islam, es un puente entre los ricos y los pobres. Nos ayuda a ablandar nuestro corazón. Nos ayuda a lograr que los hermanos puedan disfrutar de seguridad y fortalece la solidaridad y la hermandad entre nosotros. Incrementa las buenas obras de quien lo paga, protege sus bienes contra las desgracias, purifica sus bienes, los hace crecer, los multiplica, cubre las necesidades de sus hermanos, de los pobres, y también tiene otro objetivo judicial, que es protegernos o evitar los crímenes contra la propiedad, como los robos o las apropiaciones indebidas de nuestros bienes por causa de la necesidad. Si ustedes revisan en las estadísticas, en los países donde son gobernados con la ley islámica, los índices de robo son súper pequeños. Ahora, hablábamos de que hay dos tipos de zakat. Un zakat anual, que se basa en un porcentaje de los bienes o de los beneficios que tú has obtenido durante un año y que estos beneficios han logrado permanecer contigo, y que se impone de acuerdo a un porcentaje, y este porcentaje va a depender del tipo de bien que tú tienes, si lo tienes de la ganadería, si es por agricultura, si es por minería, si es por otro tipo de mercancías, si es sobre el dinero. Entonces va a depender del tipo de trabajo o de mercancía o de bien que tú tengas, el porcentaje que se tiene que dar de este zakat. Pero no es el zakat del que más estamos hablando ahorita. En otro video hablaremos de este. En este video estamos hablando de zakat al-fitr. Virtudes que tenemos de pagar el zakat. Dice Allah en el Corán: ciertamente que los creyentes que obran rectamente, hacen la oración prescrita y pagan el zakat, serán recompensados por su Señor y no temerán ni se entristecerán. Esto está en la Sura 2, Aliyah 277. Ahora, específicamente el zakat al-fitr contiene su sabiduría y su objetivo. Fue prescrita por Allah para expiar las faltas y los excesos que haya cometido el ayunante durante el mes de Ramadán. Además, es una ayuda para que los necesitados puedan dejar de estar en necesidad estos días, y que por lo menos, como decíamos, el día del Eid, puedan compartir junto a los ricos y junto a su familia un momento de felicidad, un momento de festejo tan importante para nosotros como es el Eid al-Fitr. En un hadith dice Ibn Abbas, Allah se complazca con él, que el mensajero de Allah, las paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: se prescribió el zakat al-fitr para que el ayunante pueda expiar las faltas o los errores que haya cometido. Y estamos hablando durante el mes de Ramadán, que eso es el ayunante. Y para que los necesitados puedan alimentarse. Quien lo entregue antes de la oración del Eid le valdrá como zakat al-fitr. Y quien lo haga después, es decir, después de la jutba, porque tenemos un plazo, lo vamos a ver. Bueno, quien lo haga después solo le valdrá como una caridad cualquiera, como una sadaqa que damos en cualquier otro momento. Este es un hadith Hasan de Abu Daud Ibn Majah. Ahora, el zakat al-fitr, decíamos como veredicto, que es una caridad obligatoria para todo musulmán. El zakat al-fitr, aquí no hay diferencia, es todo musulmán, hombre o mujer, pequeño o grande, rico o pobre, quienes luego de asegurarse su alimento y el de su familia, el de los musulmanes que tiene bajo su responsabilidad, posea una medida de alimento para dar, un sa, se habla de un sa. Y es recomendable también dar este zakat en nombre del feto que se encuentra aún en el vientre materno.
Si tu hermana estás embarazada, tienes más de 4 meses ya de embarazo, debes pagar zakat por tu bebé, aunque aún no haya nacido. O tu esposo, quien es responsable de tu familia. ¿Cuándo comienza el tiempo de pagar el zakat? Hay opiniones. Algunos hermanos dicen que lo puedes hacer durante todo el mes de Ramadán, y otros dicen que la obligatoriedad como tal empieza a partir de que se oculta el sol del último día del ayuno del mes de Ramadán, y es válido, o sea, se oculta el sol, estamos hablando Maghrib, y tenemos del Maghrib hasta el tiempo del Fajr, digamos, o en México la oración del Eid al-Fitr se hace generalmente 8:30 de la mañana, entonces hasta antes de esta oración nosotros tenemos para hacer la entrega de nuestro zakat. ¿Quién lo paga? Lo paga toda la familia, lo entrega generalmente el hombre, que es responsable de familia, o en tu caso, si eres mamá soltera, pues tú queda responsable de la familia, y lo hace por cada miembro de su familia que sea musulmán. Decíamos hace rato, incluyendo el bebé que aún no ha nacido, en el caso de que estés embarazada. Entonces, no importa la edad que tenga tu pequeño, ya paga zakat. Este zakat al-fitr sí lo pagamos, porque no tiene que ver con los bienes que tengamos o que hayamos acumulado durante el año, sino que es para purificar nuestros errores como ayunantes durante Ramadán. Que hablamos mal, que se nos escaparon palabras fuertes, antisonantes, malas palabras, que se nos escapó y estuvimos hablando de alguien, algo que hicimos mal durante nuestro ayuno. Bueno, este zakat nos ayuda para purificarlo, todos esos actos que no pudimos controlar durante nuestro ayuno. Ahora, ¿qué pasa si yo llegué tarde y no pude entregar el zakat a tiempo? Quien entregue caridad después de la oración de Eid debe tener una excusa para que sea válida. Sin una excusa válida, esta caridad, decía el hadiz, vale como cualquier otra caridad, pero no vale como el zakat. Y habrá cometido el musulmán o la musulmana una falta. Si existe una excusa válida, pudiera compensar la caridad dándola más tarde, pero tiene que ser realmente una excusa válida. La mujer se enfermó, hubo una emergencia, algo realmente que le impidió hacer la entrega, porque si bien la obligatoriedad empieza desde el Maghrib o desde la puesta del sol de un día antes de llevar a cabo el Eid al-Fitr, que termina el Ramadán, es válido darlo incluso 2 días previos. Y de acuerdo a otras opiniones, hay quien dice que se puede dar durante todo el Ramadán. Entonces tenemos tiempo para organizarnos la entrega de esta obligación nuestra del zakat. Ahora, hablábamos de que se entrega un sa como medida para cumplir con el pago del zakat. ¿Y qué es esto? Primero, el zakat debe de consistir en entregar un alimento. Sí está permitido que lo paguemos con dinero, pero es preferible siempre que se pague con un alimento, y este alimento tendrá que ver con lo que acostumbra comer la gente de su zona. Alimentos de la canasta básica. En México, dentro de la canasta básica está el frijol, el arroz, el maíz. En el hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam decía que los dátiles, ¿no? Pero en México tal vez no es algo muy común y no a todo el mundo le gustan los dátiles. Entonces, tiene que ser pagado en sustancia, en alimento y de acuerdo a lo que sea común consumir o que esté dentro de la canasta básica de esa zona. En cada país su canasta básica varía. En otras es la harina, ¿no? Está dentro de la canasta básica. O bien, dar lo que sea más conveniente para el necesitado. Y es importante resaltar esto porque pasa que de pronto todo el mundo da papel higiénico para el sanitario, servilletas,
o lenteja, frijol, arroz, y esto está bien. Pero ¿qué pasa si el hermano que todos conocemos que está necesitado, le damos todos frijol, lenteja y arroz? Alhamdulillah, alhamdulillah, porque le está llegando alimento. Pero ¿qué tal que dentro de la canasta básica de nosotros también debería estar la carne? También es importante para nuestra nutrición. Y el humano no tiene para consumir carne. Y a lo mejor todo el Ramadán no la consumió. Entonces, esta es la recomendación, que sea dentro de los alimentos de la canasta básica, granos, cereales, pero también sabemos que puede ser aquel alimento que sea más conveniente para el necesitado. Entonces, puede ser otro tipo de alimento. La medida SA que mencionábamos equivale a 2.4 kilogramos. Entonces nosotros juntamos a lo mejor medio kilo de frijol, medio kilo o 1 kilo de azúcar, ya llevamos 1,5 kilos y 1 kilo de carne. O damos medio kilo de frijol, medio kilo de azúcar, medio kilo de arroz y 1 kilo de carne. O en lugar de 1 kilo de carne, 1 litro de aceite, en fin. Pero tiene que ser algo que sea realmente como del uso diario. ¿Qué implica la canasta básica? Es lo que nosotros es importante consumir, por eso se llama canasta básica. No es la canasta básica que nos venden en grupos políticos o en centros de ayuda. No, la canasta básica es lo que es básico para el ser humano consumir, para su bienestar. Entonces, bueno, eso es lo que equivale a la medida del SA, 2.4 kilogramos de alimento, y que se debe entregar a los necesitados en el lugar que se encuentre al momento de pagarla. No es válido darlo como primera opción en dinero a cambio del alimento, pero sí es válido si no hay otra forma, porque donde yo vivo no hay un musulmán, no conozco a algún musulmán necesitado, entonces puedo hacer el donativo a alguna de las organizaciones que conozca, o a la musala que conozco, para que ellos se encarguen de hacerlo llegar a un hermano o una hermana en necesidad. ¿Quiénes deben recibir el zakat? Allah subhanahu wa ta'ala nos hizo saber que los necesitados, los menesterosos, son los que tienen más derecho a recibir esta caridad. En un hadiz, Ibn Umar, Allah se complazca con él, se relató que el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Allah prescribió el zakat al-fitr y consiste en un sa de dátiles o un sa, que dijimos que son 2.4 kilos de cebada, porque, bueno, cebada era dentro de la canasta básica en Arabia, y que sea obligatorio para el esclavo, para el libre, hombre o mujer, pequeño o grande de entre los musulmanes. O sea, todo musulmán, incluso quien está en el vientre, está obligado a pagar el zakat al-fitr. Además ordenó que se entregue antes que la gente se dirija a la oración. Este es un hadith sahih y que está narrado por Bukhari y Muslim. ¿Qué pasa si no pagamos el zakat? Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: aquellos que atesoren el oro y la plata y no contribuyan por la causa de Allah pagando el zakat correspondiente a sus bienes. Aquí estamos hablando del zakat anual, pero también aplica en este zakat al-fitr, puesto que es una obligación para todo musulmán. Dice: anúnciales, oh Muhammad, un castigo doloroso. El día del juicio, lo que atesoraron se tornará incandescente por el fuego del infierno, y sus frentes, sus costados, sus espaldas serán marcadas con ello. Y se les dirá: esto es lo que atesoraste, sufre ahora su castigo. Esto está en la ley 9, esto está en la sura 9, aleya 34 y 35. Y en un hadith, Abu Huraira, Allah esté complacido con él, relató que el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: quien haya sido agraciado por Alá con bienes y no haya pagado el zakat correspondiente por los mismos, el día de la resurrección se le presentará una serpiente con ojos negros y se le enrollará alrededor de su cuerpo. Luego le picará las mejillas y le dirá: yo soy tu dinero, yo soy tu tesoro. Luego recitó:
que no crean los que mezquinan lo que Alá les ha concedido por su gracia, que es un bien para ellos. Al contrario, es un mal. Todo lo que escatimaron lo tendrán alrededor del cuello el día del juicio. A Alá pertenece la herencia de cuanto hay en los cielos y en la tierra. Alá está bien informado de lo que hace. Esto está en la Sura 3, Aleya 180. Pues bien, hermanos, esto es lo importante a saber de Zakat al-Fitr. Y resumiendo, entonces, Zakat al-Fitr es una obligación para todo musulmán, hombre o mujer, pequeño o grande, incluye incluso el feto en el vientre de la madre, debe pagar el zakat. Quien lo paga el responsable de familia por cada uno de sus miembros que sea musulmán y que estén a su responsabilidad. ¿A quién se lo pagamos? A los hermanos necesitados, hermanos pobres. No encontramos a algún hermano pobre, no lo conocemos, podemos hacerlo llegar a algún centro de acopio, a alguna organización o a la mezquita, a la musala, para que ellos lo hagan llegar a los hermanos que saben que están en esta necesidad. ¿Quién de los pobres debe pagarlo? Porque por ahí deben decir, pero si yo estoy pobre no pago el zakat. No, todos pagamos. Aquel que tenga un poquito extra después de cubrir la necesidad de alimentación de su familia debe pagar el zakat. Cuando se entrega el zakat es obligatorio que se entregue a partir de que se pone el sol un día antes de finalizar el Ramadán con el Eid al-Fitr, entonces que sería a partir del Maghrib, y tenemos hasta que empiece la oración del Eid al-Fitr para entregarlo. Si nosotros no lo entregamos en ese tiempo y lo entregamos después del Eid al-Fitr, nuestra caridad, nuestro zakat, no será contado como zakat, será contado como una caridad cualquiera, a excepción que haya una excusa válida para que nos hayamos retrasado. ¿Cuánto debemos de entregar en el zakat? La medida que se debe entregar en el zakat es 2.4 kilogramos de alimento que forme parte de la canasta básica, o bien que sepamos que el hermano o la hermana a quien se lo vamos a entregar requiere. Entonces, nosotros como musulmanes tenemos la obligación de procurar el bien de nuestra umma, el bien de nuestra comunidad. ¿Qué tenemos a cambio? Primero, inshallah, tenemos la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala porque estamos cumpliendo con una orden que nos dio. Segundo, purifica nuestros bienes, nos retira, nos aleja de la tacañería, limpia los defectos que como ayunantes hayamos tenido en el mes de Ramadán, y nos aleja del castigo del infierno. Inshallah, nos sume para ser de la gente que entra al paraíso. Espero que haya sido útil esta información. Nos vemos en otro video. Vamos a hablar ahora sí de la expiación que debemos pagar cuando rompemos el ayuno durante el mes de Ramadán para reponerlos. Recuerden que terminando Ramadán vienen otros 6 días importantes de ayuno. En el mes siguiente vamos a hablar de ello también, en qué momento las mujeres, sobre todo que debemos días de Ramadán, cómo podemos aprovechar estos 6 días que vienen tan inmediatos en el mes de Ramadán. Vamos a hablar de ello en otro video, inshallah. Que Alá acepte de ustedes y de mí, que disfruten de sus últimos días de Ramadán y que tengan un Eid maravilloso. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.